Los judíos les decían que ellos no tenían esperanza, que Jesús no iba a cumplir su promesa. Lo que ignoraban ellos es que Dios desde un principio, por medio de la fe en que Cristo iba a venir, ellos iban a ser probados. Y al mismo tiempo, si no creían, iban a ser condenados. Muy buenos días, mi nombre es Ernesto Zarazúa, analista en profecías. Hoy en este video te voy a mostrar la segunda parte, ya que acabo de subir la primera parte del video, a dónde van las almas de los que mueren. Solamente que el video no se subió completo porque hubo un error de transportación, algo así. Entonces me faltó darte algo más importante para poder comprender a dónde van las almas de los que mueren. Entonces te invito a que te quedes hasta el final de este video. Te invito a que lo compartas, que le des like y suscríbete y activa la campana de las notificaciones, porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Sin más, vamos a comenzar. Verdaderamente es alarmante, verdaderamente es preocupante. ¿Por qué? Todos buscamos en las redes sociales una respuesta a causa de nuestros parientes que se están yendo, que están muriendo, ¿sí? Porque de aquí nos vamos todos, grandes y chicos. Entonces, como que nos queda una pregunta en el aire: ¿qué pasará con nuestros parientes, con nuestros padres? ¿Qué pasará con nuestros hermanos? ¿Qué pasará con estas personas al morir? ¿Qué es lo que nos espera a nosotros al morir? Esta es una pregunta que muchos andan buscando por todas partes, y es muy importante andar buscando, porque de esta forma, si tú eres una persona religiosa y crees en Dios y crees en lo que Dios anunció por medio de los profetas, entonces te aseguro que vas a tener una respuesta básica. Hay muchas respuestas y hay muchos temas que son subidos por personas que no tienen la capacidad de poder interpretar o poder transmitirte a ti qué es lo que pasa realmente después de la muerte con las personas que mueren. Y como te digo yo, es preocupante porque todos andamos buscando una verdad. Entonces es muy importante que sepas tú. Por ejemplo, el libro de los Proverbios 14:15 se dice que no nos quedemos solamente en lo que nos enseñan, sino que debemos de buscar y tener los pies bien sentados sobre la tierra, sobre qué es lo que pasa después de la muerte. Debemos de conocer plenamente qué es lo que pasa después de la muerte con las almas de nuestros parientes, de nuestros amigos, de las personas que mueren. En este video te voy a dar a conocer, basado en lo que Dios anunció por medio de los profetas, qué pasa con los que mueren, qué pasa con esas personas que se van, qué pasa con el alma de ellos. En el video pasado yo te puse el pasaje de San Pablo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice, te lo voy a leer desde el 22. Dice: todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo. Todos recibirán la vida en Cristo. ¿Cuándo recibirán la vida en Cristo? Cuando Cristo venga. La promesa de la resurrección sería cuando Cristo venga, porque primero Cristo tenía que resucitar siendo el primer levantado de entre los muertos. Pero fíjate, aquí dice San Pablo en el versículo 23, dice: pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero, y más tarde les tocará a los suyos cuando venga a pedir cuentas. Es decir, cuando venga en su presencia. Es decir, cuando Él se manifieste por segunda vez. Voy a repetir.
pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero. ¿Por qué Cristo es primero? ¿Por qué dice aquí? Se respeta el lugar. Bien, después de la resurrección, si tú te das cuenta, el Señor Jesús, según San Juan capítulo 20, versículo 16, se aparece a Marta. Ella lo iba a tocar, pero él le dice, no me toques aún porque no he subido al Padre, pero dile a mis hermanos, voy al Padre que es Padre de ustedes, y entonces él va a volver. Él se va, pero dice en el capítulo 20 que en el mismo día el Señor regresa con los discípulos, es decir, que él tenía que ir al Padre, ¿sí? ¿Por qué? Para que se cumpla la profecía de Daniel capítulo 7 versículo 13, en el cual se ve al Hijo del Hombre llegando en las nubes con el Padre, porque iba a recibir todo poder y gloria. Es por eso que Jesús tiene que ir al Padre. ¿Por qué Jesús tenía que ir al Padre? Bien, Jesús tiene que ir al Padre porque el Padre, como ya te dije, le va a entregar el rollo. Y esto lo puedes tú ver en el libro del Apocalipsis. Lo que pasó en ese momento cuando Jesús se va al Padre, se cumple lo de Daniel capítulo 7 versículo 13. Te voy a mostrar lo que pasó cuando Jesús sube al Padre. Dice, vi entonces de la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo. Sí, este es lo que estaba escrito, este es el Antiguo Testamento, escrito por los dos lados y sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente, ¿quién es digno de abrir el libro y romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y leerlo. Dice San Juan, yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores más. Acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi esto, entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero que estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Jesús tenía que ir al Padre porque el Padre le iba a entregar el poder y gloria, ¿sí? Entonces, cuando Jesús regresa con los discípulos, San Juan 20, 21 o 20 en adelante, ¿sí? Les dice, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados les será perdonado. Y así comienza el Señor Jesús a darle este poder a estos discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús ya había ido al Padre para poder recibir todo el poder y toda la gloria. En este momento aún no había nadie en el cielo, porque Jesús primero tenía que dar instrucciones a sus discípulos. Recordemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, que durante 40 días dice que el Señor Jesús, durante 40 días el Señor Jesús se apareció a sus discípulos dándole instrucciones. Les dio la visión, les dio esta verdad para que conocieran la resurrección de Él. Se presentó ahí para que ellos se dieran cuenta que Él estaba vivo. Hasta le ofrecieron de comer. De esta forma, Jesús dio instrucciones a sus 12 apóstoles. Recordemos a Mateo capítulo 28, versículo 20, que dice, por eso Jesús dijo,
Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Sí? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando llegue sobre ustedes, y serán mis testigos desde Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Habiendo dicho esto, el Señor es arrebatado al cielo. Versículo 9, Hechos 1, 9. De esta forma se cumpliría lo que está escrito en el Salmo 110. Aquí Jesús se va a la derecha del Padre haciendo cumplir el Salmo 110. Este es el orden que debe de llevar la salvación. Por eso dice San Pablo, se respeta el lugar. Primero Cristo, porque primero Cristo tenía que poner en orden el plan de salvación. Estos apóstoles tienen que esperar la venida del Espíritu Santo para poder proclamar en toda la tierra a Cristo Jesús. Aquí todavía no hay nadie en el cielo. ¿Por qué? Porque primero, para que haya alguien en el cielo, tienen primero que los apóstoles ir a hablar a estas naciones, ir a hablar primeramente a los judíos y luego a los paganos, para que haya convertidos a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados. Entonces ya allí ya está una iglesia que tiene que perseverar. Aquí aún después de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, Pedro es el primero que comienza a proclamar a Cristo, a darlo a conocer ante los paganos, a darlo a conocer ante los judíos. ¿Sí? Hechos 2:38 en adelante nos dice que hubo muchos convertidos, demasiados convertidos que creyeron en Cristo. Estas personas que iban a creer en Cristo y que morían, se iban a dormir en el Señor en espera a que se cumpliera la segunda venida de Cristo. En esta forma, fíjate, como dice el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como tarima de tus pies. Durante la predicación de estos apóstoles, ¿sí?, en todas las naciones, unos iban a creer, otros no iban a creer en Cristo. De esta forma se cumpliría lo que Dios habló por medio del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 1, que dice: ¿quién ha creído en la palabra oída por nosotros? Todas las profecías se tenían que cumplir en Cristo Jesús, en su manifestación. Por eso Jesús, después de la resurrección, les dice a los apóstoles que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas referente a él. Y Jesús les abrió la mente a ellos para que comprendieran las escrituras. Si tú lees el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 14, Pablo utiliza esta misma técnica para poder dar a conocer a Cristo, y tiene que empezar a hablar desde la ley de Moisés, de los profetas, para poder comprobar quién era Jesús, porque los judíos escudriñaban las escrituras. Ellos no se iban a quedar así. A pesar de ellos escudriñaban las escrituras, ¿sí? Dice San Juan capítulo 5, versículo 39, no creyeron en Jesús. Sin embargo, se tenía que dar de esta forma testimonio a las naciones, pero por medio de las escrituras proféticas. Por eso te digo, cuando Jesús se va a la derecha del Padre y deja a los apóstoles, Hechos 1:8, Hechos 1:9, Él tiene que hacer cumplir lo que Dios había anunciado en el Salmo 110, que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga todos tus enemigos como tarima de sus pies. Tiene que poner primero Dios todos sus enemigos como tarima de sus pies bajo Cristo, ¿sí?, para que puedan entrar los creyentes al cielo. Aún no hay nadie en el cielo.
porque se tiene que cumplir primero la predicación a todo el mundo, que es lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 14 en adelante. La promesa de la segunda venida de Cristo significaba la salvación para todos aquellos que creyeran en Cristo. Esperaban la manifestación de Cristo. Ese día en el cual sería la resurrección sería en el último día del cual habla Marta y le dice a Jesús en San Juan capítulo 11 versículo 24 que Lázaro resucitaría en el último día, porque es un día señalado para Dios de venganza contra el pueblo que quebrantó el pacto. Es un día señalado para un juicio para este pueblo que había sido infiel al pacto. Pablo sabía perfectamente que la resurrección sería en el último día. Si tú lees 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, ¿sí? San Pablo los exhorta a que vivan una vida digna, ¿sí? Que se porten bien y les dice, y esperen, y esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. San Pablo sabía lo que Dios había anunciado por medio de los profetas, ¿sí? Deuteronomio 32:35, Isaías 35:4, Isaías 61:2, Sofonías 1:7-14, Joel 1:15 y 2:1. Dios, conforme pasa el tiempo, la historia de la salvación en el Antiguo Testamento va anunciando el gran día del Señor. El gran día que lo puedes leer en Isaías 2:10, 17 y 21. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Y decían, caigan sobre nosotros cerros y rocas y ocúltenos del que se sienta en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su enojo. ¿Y quién podrá aguantar? ¿Sí? El gran día significaba la segunda venida de Cristo, ¿sí? Que venía en una forma de juicio para juzgar a los que no creyeron en él y para llevar al cielo a los que habían tenido fidelidad de fe y que habían creído en su segunda venida. Dice, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca, y este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Capítulo 2, versículo 16. Al impedirnos hablar a los paganos para que se salven. Esto, los judíos les estaban impidiendo hablar a los cristianos, a los paganos. Dice, lo que hacen para colmar la medida de sus pecados, pero la condena sobre ellos va a caer sobre ellos. En efecto, ¿quiénes sino ustedes son nuestra esperanza y alegría y la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante Jesús nuestro Señor cuando Él venga? Aquí todavía no hay nadie en el cielo, como te digo, tienen que esperar. Tienen que esperar. Ahora, dice que Él los fortalezca interiormente para que sean santos e irreprochables delante de Dios nuestro Padre el día que venga Jesús nuestro Señor con todos sus santos. Esto Jesús se lo prometió a sus discípulos, Mateo 24:30, que vendría en forma de juicio. Pero aún aquí no había nadie en el cielo. Tenía que completarse. Tenían los judíos que ser testigos de esta venida. Es por eso que Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 4 dice que primero el evangelio tendría que predicarse en toda la tierra para testimonio de ellos mismos. Luego vendría el fin. Lo que te quiero dar a entender, que mediante la predicación de los apóstoles, ¿sí? Y mientras que no se cumpliera el Salmo 110, Jesús tenía que poner a todos sus enemigos como a tarima de sus pies. Dios
iba a utilizar a esta iglesia, ¿sí? Unos iban a creer, otros no iban a creer, para poder llevar a cabo el juicio. Y de esta forma Dios pondría a todos los enemigos de Cristo como tarima de sus pies. ¿Quiénes eran los enemigos de Cristo? Los que quebrantaron el pacto. Apocalipsis 1, versículo 7, lo puedes leer. Vamos a seguir con lo mismo y repetirte lo mismo, lo que otros dicen. Otros dicen que, o como por ejemplo el padre Luis Toro dice, que los que mueren, los santos, ya están en el cielo. Entonces, ¿a qué va a venir Jesús? Jesús viene para levantar a los que estaban dormidos en el polvo. Te voy a dar un ejemplo. Todos los grupos religiosos evangélicos, testigos de Jehová, bueno, testigos de Jehová no, porque piensan que cuando uno muere es como el perro, se acabó la rabia, que es lo que dice el padre Luis Toro en sus videos. Bien, te voy a dar lo que piensan, te voy a dar a conocer lo que piensan los grupos religiosos, todos. Bien. Ellos dicen que cuando uno muere, el alma se queda dormida en espera de la venida del Señor, ¿sí? Y en esto ellos tienen razón. ¿Por qué? Porque entonces Jesucristo, la resurrección de los muertos, se llevaría a cabo cuando Jesucristo venga. Entonces todos están dormidos en la muerte, ¿sí? Es por eso que ellos le dicen al apologista padre Luis Toro, le dicen, pero ¿cómo ustedes oran a María si María está muerta? ¿Sí? Eso dicen ellos porque ellos creen que con Jesucristo se va a llevar la resurrección de los muertos. Es decir, si no ha llegado Jesucristo, entonces todos están dormidos en la muerte, esperando la ansiosa venida del Señor Jesucristo. Y tienen mucha razón. Sin embargo, el apologista católico padre Luis Toro, él cree firmemente, igual que estos grupos religiosos, que Jesucristo no ha venido, pero dice que los santos ya están en el cielo. Entonces, la escritura profética de Daniel, ¿qué importancia tiene en este caso? Si los que van a resucitar, ¿sí?, buenos y malos, sería al fin de los tiempos, en el fin del mundo. Entonces no hay coherencia con lo que enseña el padre Luis Toro, y lo que enseña el Señor por medio de los profetas, que todo se tenía que cumplir acerca de Jesús, ¿sí? Pero se tenía que verificar y tenía que haber cumplimiento de las escrituras proféticas para justificar todas las doctrinas. Si Jesucristo no ha venido, como dije en el video pasado, aún no hay nadie en el cielo. Y ya te lo comprobé por medio de San Pablo, que ellos estaban en espera. Lo mismo, segunda de Pedro 3:3, lo mismo Pedro, ¿sí? Dice, en los últimos tiempos se presentarán burlones diciendo, ¿en dónde ha quedado la promesa de la segunda venida del Señor, o la promesa que el Señor Jesús hizo a sus apóstoles? Que Él vendría. Y se burlaban porque eran los judíos, ¿sí? Se burlaban de los primeros cristianos, ¿sí? Segunda de Pedro 3:3 en adelante. Entonces, necesitamos analizar, necesitamos checar las escrituras. Segunda de Pedro 3:3, te lo voy a leer. Dicen, sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propios apetitos y preguntarán en son de burla, ¿en qué quedó la promesa de su venida? Si todo sigue igual desde el principio, o como desde el principio que murieron nuestros padres, ¿sí? Se refiere a que la situación está igual, todos están dormidos en la muerte, ¿sí? Los judíos les decían que ellos no tenían esperanza, que Jesús no iba a cumplir su promesa.
Lo que ignoraban ellos es que Dios desde un principio, ¿sí?, por medio de la fe en que Cristo iba a venir, ellos iban a ser probados. Y al mismo tiempo, si no creían, iban a ser condenados. Entonces, todas esas almas de los que morían tenían que esperar hasta que se llegara la promesa de Dios, que era la resurrección. Jesucristo, por medio de su resurrección y muerte, en su segunda venida, se llevaría a los que creerían en Él, a los que tenían que ser fieles en Él. Bien, te lo voy a comprobar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de los compañeros, hermanos, que iban a ser muertos como ellos, es decir, que iban a ser degollados. Recordemos que la palabra testigo significa mártir. Ellos son los mártires que tenían que ir a predicar a las naciones. ¿A cuáles naciones tenían que ir a predicar? A las naciones que se encontraban en la tierra de Canaán, que es todo Israel, el cual eran descendientes de Noé. Todos estos pueblos eran politeístas. Sin embargo, Israel, al entrar a la tierra prometida, se contaminó con ellos, haciéndose inmundo. Y es por eso que todos necesitaban la salvación. Pero tenían que esperar. No había nadie en el cielo todavía. La promesa de salvación se llevaría a cabo por medio de la segunda venida de Cristo, por medio del juicio de Dios que está anunciado en el libro del Deuteronomio, y aquí comienza 31, Deuteronomio capítulo 31, versículo 17. En aquel día Dios señaló un día. Por eso San Pablo en Hechos 17:31 dice que Dios había señalado un día para llevar a cabo un juicio contra este pueblo que había sido infiel al pacto. Ellos tenían que esperar. Los cristianos, los mártires, tenían que lavar sus ropas con la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Le dice a Juan: uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: ¿esos que están vestidos con vestiduras blancas, quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté: Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó: esos son los que vienen de la gran persecución y han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven noche y día en su templo. ¿Sí? Algunos me dirán aquí: por eso, ¿por qué? Porque el padre Luis Toro enseña que los santos ya están delante del trono adorando a Dios, ¿sí? El padre utiliza también el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 20 en adelante para demostrar que los santos ya están ante la presencia de Dios, ¿sí? Sin embargo, aquí se desconoce lo que Dios anunció por medio de los profetas y que él ignora. Cuando se dice aquí en el libro del Apocalipsis que ellos ya están delante del trono y le sirven a Dios, ¿sí? Se está hablando, aquí está hablando esta visión que tuvo Juan, el libro del Apocalipsis, pero el libro del Apocalipsis era una visión que le fue revelada a Juan, ¿sí? Cosas que sucederían pronto. Era una revelación que Dios le dio a su esclavo Juan, ¿sí? Acerca de las cosas que sucederían pronto, ¿sí? Aquí estas cosas sucederían
mediante la resurrección. Simplemente que a Juan se le da por adelantado esta visión, porque Juan tiene que mostrarle lo que Dios reveló a él, a los primeros cristianos que estaban sufriendo persecución. Es por eso que el libro del Apocalipsis era un libro de aliento, era un libro de que arrepiéntanse, porque si no va a pasar esto que el Señor le había dado a Juan, esta revelación. Entonces Juan tenía que presentarles este escrito del libro del Apocalipsis, esta revelación a esos primeros cristianos, para que ellos ya no estuvieran, para que ellos se arrepintieran y que tuvieran una fe limpia, que fueran fieles a Dios. Juan tenía que mostrarle estos escritos a los cristianos para que ellos creyeran verdaderamente que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Pero aún no había nadie en el cielo. Tenían que esperar a que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio de los profetas. A Daniel se le reveló en el capítulo 12, versículo 2, como ya lo dije en el video pasado, que habría resurrección de muertos, resurrección de buenos y malos. Pero se tendría que esperar, como se le dijo a Daniel en el capítulo 12, versículo 13. Al morir Daniel tenía que esperar, y se levantaría y se le daría lo que él merecería, pero sería al final de los días. Al final del tiempo vendría Jesús, en el final de los días, en el último día. Fíjate, te voy a dar una prueba del cumplimiento de las profecías. Yo sé que hay veces se me hace difícil de entender porque son muchas cosas las que se unen aquí. Entonces es muy difícil poder explicar. Sin embargo, la teoría la tengo, el conocimiento lo tengo. Solamente que hay veces articular esto, complementarlo, no sé, me emociono al estar explicando. Y entonces quiero decirte todo y no sé si me entiendas, ¿sí? Pero lo importante que te quiero transmitir aquí es que todas las profecías se tenían que cumplir en base de lo que Jesucristo vino a hacer. Porque Jesús no vino a hacer su voluntad, según San Juan capítulo 6, versículo 38, sino que Jesús vino, como dice San Pablo en Romanos 15:8, para ponerse al servicio del pueblo judío, para cumplir las promesas hechas a sus antepasados. Jesús viene a cumplir las profecías. Entonces, fíjate, abre el libro de Habacuc capítulo 2, versículo 2 en adelante. Habacuc, el profeta Habacuc, recibe esta visión, una visión. Dice: entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión, anótala en tablillas para que pueda leerse de corrido. Esta visión espera su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará. Y si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Aquí la tienes. El que vacila nunca contará con mi favor. Dice, el justo sí vivirá por su fidelidad. El justo sí vivirá, pero por su fidelidad a Cristo. ¿Qué significan estas palabras, la fidelidad a Cristo? Este es un tema largo. Voy a subir otro tema acerca de la fidelidad anunciada por el Señor por medio del profeta Habacuc. Los mártires tenían que ser fieles hasta la muerte, porque así lo anunció Jesús en Mateo capítulo 10 en adelante. Capítulo 24 también en adelante. Es un tema demasiado largo, pero ya te di a conocer esta revelación de Habacuc, que el Señor hace a Habacuc. Ahora te lo voy a comprobar porque San Pablo hace una referencia a lo que habló este profeta, ¿sí? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 36, dice: es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará.
no tardará. Mi justo, si cree, vivirá, pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. ¿Sí? Por eso, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 dice, o frío o caliente, o crees o no crees. Lo importante de esto es demostrarte que no hay nadie en el cielo, porque esta era una promesa de Dios, que la liberación del pueblo de Israel se llevaría mediante la segunda venida de Cristo, durante su presencia. Espero que este video te haya gustado. Voy a subir otros videos de acuerdo a la fe, de acuerdo a otras cosas importantes que se me hace muy difícil transmitirte porque es demasiado amplio. Entonces espero que este video te haya gustado, ¿sí? Compártelo, dale like, suscríbete y activa la campana de las notificaciones, porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Nos vemos en el próximo video.